Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Dios le bendiga, amados. Bienvenidos todos. Bienvenidos una vez más. Gracia y paz del Señor Jesucristo sea multiplicada sobre cada uno de ustedes en este día, en esta hora, en este instante, en este momento. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Bienvenidos, amados, a un estudio más, donde sabemos que aprenderemos más de Dios y que seremos dimensionados espiritualmente y vamos a recibir luz a través de las Escrituras, guiados por el Señor, por su gracia y misericordia. Tema de hoy: el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual. Tema de hoy: el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual. Vamos a hablar en detalles acerca de esto porque es muy importante que lo entendamos. Y vamos a aclarar puntos importantes porque yo he decidido conectar el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual porque en realidad van conectados. Y yo he visto, sin ánimo de criticar a nadie, pero he visto que hay enseñanzas y predicaciones que se hacen con respecto del nuevo nacimiento con falta de información que provocan que muchas personas no entiendan y se sientan desanimados en algunas áreas. Y hoy vamos a hablar, porque he visto que muchas personas, incluso hoy en día, tienen dudas, muchas dudas, que si han nacido de nuevo y entre otras cosas, por causa de que han escuchado una predicación o una enseñanza que yo considero, respecto a algunas que he escuchado, que tiene mucha falta de información. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a traer información, la información necesaria para que podamos entender este tema tan bonito, pero tan importante al mismo tiempo. Porque el nuevo nacimiento es un tema, hermano, que todo el mundo tiene que tener conocimiento. Porque sin nuevo nacimiento no se puede entrar en el cielo, hermano. Nosotros vamos a ver el contexto un poco de la Escritura, hablar de esto. Porque lo que nos da acceso a entrar en el cielo es el nuevo nacimiento. Y vamos a ver por las Escrituras lo que es el nuevo nacimiento, cómo acceder a él, pruebas de que nací de nuevo, y luego de eso vamos a ver lo que es el crecimiento. Porque uno nace, hermano, pues después crece. Incluso la ley de la vida nos enseña que tanto los humanos como las plantas y todo lo existente, o la mayoría de los casos de las cosas existentes, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, nosotros sabemos que espiritualmente nosotros llegamos, mire, todo el mundo quiere servirle a Dios, todo el mundo quiere ser efectivo en el reino, todo el mundo quiere producir, que es reproducirse, ya sea espiritualmente, porque en lo espiritual uno se reproduce no como lo físico, sino que lo espiritual tiene su forma de reproducirse. Pero para llegar a esos niveles primero hay que nacer, luego hay que crecer. Entonces después de que llegue el crecimiento, que es la madurez, el conocimiento, entre otras cosas, entonces uno empieza a reproducirse, que es dar frutos, etcétera, en esos niveles. Y hoy vamos a ver, amados, lo que es el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual. Y vamos a entrar en materia. Yo voy a ir a leer un verso base en el Evangelio según Juan y su capítulo 3. Así que si usted quiere ir conmigo, vaya buscándolo. Y si no, no se preocupe, quédese ahí, que nosotros le vamos a servir el pan. Padre, pero qué gloria. Y Padre, gracias por tu presencia. Evangelio de Juan, o según Juan, su capítulo 3. Dios bendiga a todo el que está conectado ahí. Dios bendiga a mi hermano Ramón Lorel de una manera especial. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 1 hasta el 8. Desde el verso 1 hasta el 8, para que veamos cuándo, que es el momento
en que Jesús habló del nuevo nacimiento. Y luego vamos a estar entrando en materia con lo demás. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice esto la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ay, santo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Oh, gloria, aleluya, amén. Padre, gracias por tu palabra. Padre, me presento delante de ti en esta hora, Padre, pidiéndote que tú me controles y dominio de mis pensamientos, de mis emociones, de mis palabras, todo lo que va a pasar aquí en esta hora, Padre. Yo me encomiendo en tus manos, pidiéndote, Dios mío, que tú traigas una palabra revelada del cielo, que tú traigas palabra directa para la vida de cada persona que está ahí. Padre, que tú traigas fortaleza a través de tu palabra y de tu presencia, que tú traigas dirección, Padre, que tú traigas renuevo, que tú traigas activación, Dios mío, que tú traigas llenura, oh gloria, alabanza, y que tu gloria sea manifestada y revelado una vez más a través de tu escritura, Dios, y de tu presencia manifestada en medio nuestro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a la guerrera Araceli. Dios te bendiga, guerrera. Amén, amén. Entonces, amado, tema de hoy: el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual. Vuelvo y repito, ¿por qué razón decidí de hablar del crecimiento y del nuevo nacimiento al mismo tiempo? Porque, como dije anteriormente, he visto prédicas y algunas enseñanzas que yo, hermano, yo considero que son erróneas. ¿Por qué? Porque tienen falta de información, hermano. Y cuando hay una enseñanza, una prédica que carece de información, al final, hermano, está careciendo de esencia, y lo que puede traer es confusión. ¿Por qué? Porque cuando no está la información necesaria para llevarlo a un entendimiento, entonces, hermano, es como si no hubiésemos hecho nada. Entonces veo que he visto mucha gente confundida con respecto a lo del nuevo nacimiento, y es porque no se ha entendido esta conexión que hay entre el nuevo nacimiento y el crecimiento, que es un proceso, y eso lo vamos a estar viendo. Aquí vemos que Nicodemo se acerca a Jesús de noche y Nicodemo le dice: Rabí, nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Mire, note algo importante aquí. Nicodemo en ningún momento dijo: yo sé que tú vienes de Dios como maestro. Él dijo: sabemos. O sea que los fariseos sabían quién era Jesús. Los fariseos no creyeron en Jesús porque ellos decidieron no creer, porque ellos endurecieron su corazón. La Biblia dice que el mismo Pilato llegó a saber que por envidia lo habían entregado. O sea que, aún sabiendo realmente quién era Jesús, ellos, hermanos, prefirieron. Porque hay muchos, mira, incluso la Biblia dice que hay muchos que creyeron en Jesús, pero que lo seguían en secreto. Oiga, secretamente, en oculto. Porque dice la Biblia, textualmente explica: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y lamentablemente hay personas, hermanos, que prefieren estar bien con los hombres, que ellos prefieren predicar, decir, enseñar y hacer a todo aquello que pueda traerle gloria de hombres, todo aquello que pueda traerle la aceptación social, que pueda abrirle puertas, etcétera. Bueno. Aleluya. Que estar bien con Dios. Pero yo le digo la verdad, amado, esforzándome por ser humilde, yo prefiero estar bien con Dios, aunque mucha gente me rechace, aunque mucha gente no me acepte. Yo prefiero estar bien con Dios, porque y hay algo que tenemos que entender. La aceptación, no espere que cuando Dios te llama con propósitos eternos, no espere que cuando Dios te llama con un diseño diferente, un diseño, una forma de predicar, de enseñar con palabras reveladas y un depósito que la mayoría de gente no entiende, no espere que va a ser fácil, no espere que la aceptación de todo el mundo. Por eso es que nosotros nunca, amado, tenemos que estar enfocados en la aceptación de las personas. Nosotros tenemos que estar enfocados en responder al llamado y responder a lo que Dios dice, y tomar el llamado, tomar la visión que Dios puso en nosotros y caminar en base a eso, hermano. Porque no va a ser fácil. Si usted se enfocó en la aceptación de los hombres, hermano, tenga por seguro que usted va a estar sufriendo, usted va a estar triste todo el tiempo. ¿Por qué? Porque usted quiere ser aplaudido, usted quiere ser respetado, usted quiere ser amado, hermano. Y en realidad nosotros lo que tenemos que procurar es
hacer la voluntad de Dios. Y aunque al principio va a ser lento el crecimiento, hermano, tenga por seguro que más tarde usted va a dar su fruto. Todo es un proceso. A medida que la gente, que las almas que están predestinadas a recibir algo de parte tuya, las almas que están asignadas a recibir activación, a recibir luz y a recibir crecimiento a través de lo que Dios ha puesto en ti, empiecen a escucharte, pues ellas van a comenzar a seguirte. ¿Por qué? Porque son almas asignadas siempre, desde el principio hasta el fin. Van a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que tú digas, con lo que tú enseñas ni con lo que tú hagas. Y eso no puede ser un motivo para desenfocarnos de la visión que Dios nos puso. Amén. ¿Estamos claros con eso? Y por eso hay mucha depresión, hay mucha gente que se desvía porque están enfocados en los hombres. Entonces, los fariseos, muchos de los fariseos creyendo en Jesús, decidieron alejarse de él porque amaba más la gloria de los hombres. Entonces, hay un espíritu de vanagloria que se está queriendo o se ha introducido poco a poco en las iglesias, que toca a los ministros, hermano, y se ha metido una idolatría que, mire, pero ese no es el tema. En otro momento, si Dios quiere. El punto aquí es el nuevo nacimiento. Entonces, Nicodemo viene y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Hay señales, mire, ministerios, llamados. Cada llamado, cada ministerio que Dios establece tiene sus señales, su forma de prédica, su forma de enseñar, su forma de actuar, su forma de liberar, su forma de sanar, entre otras, su forma de operar, porque hay diversidad de operaciones también, pero el Espíritu es el mismo. Dios es quien hace todo en nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que procurar es operar como Dios nos dijo. Entonces, por eso le dijo: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y mire, Nicodemo dice estas palabras y Jesús le responde de una manera que parece que se está contradiciendo, o parece que como que Jesús no entendió lo que él le dijo, pero le voy a explicar qué es lo que pasa. Mire, Jesús le responde, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Jesús, hermano, conocía todas las cosas. En muchos casos habían personas enfermas que venían y Jesús los sanaba y le decía: tu fe te ha salvado. A la mujer del flujo de sangre, por ejemplo, le dijo: tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda libre de tu azote. O sea, recibió sanidad y salvación por causa de su fe. Entonces, cuando las personas se acercaban a Jesús con fe, que es el caso de Nicodemo, Jesús sabía que es lo que ellos buscaban. ¿Y qué pregunta Nicodemo traía en su corazón? Y Jesús accede a la respuesta de una vez. Por eso dice: sabemos que viniste de Dios, porque tú tienes señales que nadie la puede hacer si Dios no está con él. Entonces Jesús entra en materia de una vez al grano. Porque siempre, cada vez que una persona se acercaba a Jesús, era con preguntas de la salvación. Incluso los mismos fariseos le preguntaron en una ocasión, unos discípulos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. O sea que siempre había unas preguntas a las personas que sinceramente querían buscar a Dios con respecto a la vida eterna, los que esperaban el reino. Entonces Jesús viene con la respuesta directa y le da el mensaje contundente que hoy tiene mucha confusión en algunos aspectos de algunas personas que todavía no han entendido esto, y vamos a entrar en materia ya. Dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver el reino. Mire, presten mucha atención a esto. Ver el reino. Nicodemo entonces le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Punto número 2, entrar en el reino. Primer punto, vimos que el nuevo nacimiento corresponde a ver y también corresponde a entrar. O sea, pero hay dos puntos aquí que yo quiero señalar, porque, mire, dice nacer del agua y del Espíritu. O sea, lo que nos da a entender: usted nace del agua, usted tiene acceso a ver, pero usted no tiene acceso a entrar hasta que no nace del Espíritu. Oh, gloria, alabanza, mi alma adora la gloria de Dios. Vamos a entrar en materia aquí. El nuevo nacimiento. Primeramente, antes de seguir entrando en materia, vamos a ver qué es esto. Lo que es nacido de la carne, dice Jesús, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok. Juan dice en el capítulo 1, los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son nacidos de la carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nacido de Dios. O sea que no es persona nacida de carne. Pero ¿cómo así, varón? ¿Por nosotros nacimos de carne? Sí. Pero hay un nuevo nacimiento que no tiene que ver con carne, eso es lo que explica, sino con un renacer del Espíritu. Por eso que Jesús explica nacer del Espíritu. O sea que es algo interno, es un cambio. Mira, el nuevo nacimiento dice aquí
Nacimiento es el hecho de salir una persona, un animal vivíparo, o sea, con vida, del vientre de su madre. Y hay otra explicación que dice que es el lugar en que comienza o arranca algo, como el vello, por ejemplo, que comienza a salir, o una corriente de agua. O sea, que cuando nosotros juntamos todo esto para una explicación más lógica y sencilla, nosotros podemos entender que el nuevo nacimiento es el resurgir. Un nuevo nacimiento es un nacimiento es el resurgir de algo nuevo. En este caso es una vida nueva. Eso es un nuevo nacimiento, cuando ya es una vida nueva. Vamos a ver unos versos que nos van a hablar de el nuevo nacimiento y señales de que una persona ha nacido de nuevo. Por ejemplo, mira, nosotros conocemos esta palabra que voy a leer en Corintios, la segunda epístola a los Corintios, su capítulo 5 y verso 17. Mira lo que dice. Del 16. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Habla del nuevo nacimiento, que no tiene nada que ver con la carne. Que no tiene nada que ver con la carne, sino del Espíritu. Entonces dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que el nuevo nacimiento tiene que ver con un estilo de vida diferente al que nosotros vivíamos antes de Cristo. Lo que confirma que una persona ha nacido de nuevo es su estilo de vida, la vida que está llevando, la decisión que ha tomado y que permanece firme en la decisión que tomó de obedecer a Dios, de seguir en sus principios, y que el estilo de vida está de acuerdo con la Escritura. Vamos a seguir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y mira lo que dice el 18. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que esto proviene de Dios. O sea que el que lo hace en nosotros es Dios. Pero ¿qué pasa? Todo esto va a ser producido a través de una decisión que nosotros tomemos. Y vamos a ver eso por parte. Lo vamos a estar viendo. Que a partir de esta decisión nosotros entramos en un estado y un comportamiento diferente que prueba que realmente nacimos de nuevo. Y mire lo que dice el verso 8, por ejemplo, del capítulo 3 de Juan, donde estuvimos viendo con Nicodemo. Bueno, el 8 no, vamos a seguir porque vamos a ver dónde fue que me quedé. 6, yo leí, sí, ok, hasta el 8. Mire, el 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea, que una de las cosas principales que caracteriza a una persona que ha nacido de nuevo es que es como el viento, en el aspecto o con relación a que, así como el viento, nosotros lo vemos, lo escuchamos, pero no sabemos dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Esto habla de una dependencia. O sea, que nosotros no sabemos para dónde vamos, no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos espiritualmente hablando. Porque mira, esto es un ejemplo en Abraham. Cuando Dios se le revela a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y ahí haré de ti una gran nación, etcétera, etcétera. El libro de Hebreos nos habla y nos revela que, dándonos más detalle, que salió Abraham por fe de su tierra y de su parentela sin saber para dónde iba. O sea, que Dios le dice muévete y él simplemente obedece y se mueve. Es como cuando usted se va a mudar. Una gente que ha nacido de nuevo y se tiene que mudar, una gente que ha nacido de nuevo tiene que ir a una iglesia, una gente que ha nacido de nuevo tiene que tomar decisiones, hacer lo que vaya a hacer, sabe que ya no lo hace de sí mismo, sino que hay un viento que lo lleva para donde él no quiere, que es el viento del Espíritu, o sea que es guiado por el Espíritu. Todo aquel que ha nacido del Espíritu es hijo de Dios, por ende es guiado por Dios. Dice también la Biblia que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, que es el mismo contexto del viento, que no sabe dónde va ni dónde viene. O sea que el primer y más contundente ejemplo o la más contundente prueba certificada, lo que confirma de que una persona realmente ha nacido de nuevo, que él no toma decisiones por él mismo, sino que todo consulta a Dios, para que toda decisión que él vaya a tomar, estar seguro de que Dios lo quiere donde él va a ir, de que Dios quiere que él haga lo que él va a hacer, etcétera, etcétera. O sea que ya él no depende de sí mismo, sino que depende de Dios. Ese es el primer punto. Otro punto vamos a ver en 1 de Juan 3:9. Esto habla del surgir. Después vamos a ver cómo acceder a ese nuevo nacimiento y después cómo es el crecimiento. Entonces, aquí 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
Y y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y voy a leer el verso 10 para pararme ahí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Escuche esto. El 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Mire, parece que se contradice el mismo verso, pero yo lo voy a explicar, no es una contradicción. El que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios en él, la simiente, o sea, la semilla. ¿Cuál es la semilla de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces, esa simiente, por causa de que está en él, tiene las emociones de Dios, tiene los pensamientos de Dios y los deseos de Dios que empiezan a influenciarlo para guiarlo a vivir una vida según Dios. Ahora, eso no quita que los deseos de la carne siguen ahí, porque la Biblia dice que eso no quita la inmundicia de la carne, pero sino que nos da una conciencia limpia para que sirvamos a Dios con limpia conciencia, o sea, andando en su ley, la ley de la mente, la ley de Dios, y aunque la carne quiera, no nos sujetamos a ella, sino que cambiamos nuestro estilo de vida, dejando el pecado atrás. Entonces eso habla de un nuevo nacimiento y confirma que una persona ha nacido de nuevo. Y mire, dice, todo aquel que no practica el pecado, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En ningún momento está diciendo que no peca. Dice que no puede pecar, pero en el principio del verso nos explicó que es que no practica el pecado. Porque una persona que ha nacido de nuevo sí puede cometer un error. Ahora, lo que va a confirmar que una persona, aunque cometió un error, es nacido de nuevo, es que no es residente en el pecado. Que pecó, cometió un error, pero se arrepintió de todo corazón y nunca más lo cometió. Ahora, una persona que está cayendo constantemente en el mismo pecado, lamentablemente no ha nacido de nuevo. Aunque quiere, se esfuerza, pero no puede, es porque todavía no ha nacido de nuevo. O sea, dos cosas muy importantes que son las fundamentales que confirman que una persona ha nacido de nuevo. No practica el pecado y sus decisiones son basadas en la decisión del Espíritu. O sea, que todo lo que él va a hacer, todo lo que él quiere, o quizás no lo que quiere, porque a veces él puede querer algo y Dios querer otra. El mismo Pablo a veces quería predicar un lugar y el Espíritu decía, no, para allá tú no vas, vete para tal sitio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que confirma que una persona realmente ha nacido de nuevo. Ahora, porque acuérdese que según de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. O sea que el estilo de vida, como estuve diciendo al principio, una persona que no practique el pecado, que aunque cometa un error, decide no seguirlo cometiendo, se equivocó, falló, ok, pero se levanta, se arrepiente y cambia de actitud. Un ejemplo de esto podemos ver en David. Fue un rey, un hombre que el mismo Dios dice que era un rey conforme a su corazón. Pero vemos que David cometió errores terribles. Pero eso no hizo que él permaneciera en el error, sino que se arrepintió de corazón, cambiaba de actitud, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos acceder al nuevo nacimiento. Vamos a ver aquí un verso en Juan. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció, reverdecerás. Mire lo que dice aquí. Juan 12:24. Ay, Padre. Vamos a leer el 7 primero, porque este verso está un poco más profundo. Entonces, vámonos por parte. Vamos a leer el 7. El 7, 38, 39. Mira lo que dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el 38. Y el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que cuando Jesús dijo, el que creyera en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que este río de agua viva es la simiente, es la semilla, es la presencia, es el soplo, el viento de Dios, es el Espíritu de Dios. O sea, lo que provoca el nuevo nacimiento en nosotros. Pero ¿cómo accedemos a eso? ¿Cómo se produce eso? Mire lo que dice Juan 12:24. Aleluya. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
O sea que Jesús está diciendo aquí que nosotros tenemos que morir primero. O sea que la muerte es lo que nos da acceso al nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque una persona que no ha nacido del Espíritu no puede dar fruto. Primeramente frutos dignos de arrepentimiento y después frutos espirituales. Entonces, para que una persona nazca de nuevo y empiece a dar fruto, lo primero es morir. Morir a sus deseos, morir a sus beneficios personales, morir a su convicción, a todo lo que él quiere, para vivir la vida de Dios. Por eso dice la Biblia que aquel que murió por nosotros murió para que todos los que viven ya no vivan más para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que una muerte al deseo personal, una muerte a la voluntad propia para vivir la de Dios. Entonces esa decisión es lo que va a provocar un nuevo nacimiento en nosotros. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mire, estas son las cosas que nos dan acceso a el nuevo nacimiento. Renunciar a nuestra vida, porque a veces nosotros podemos creer o interpretar que creer en Dios es simplemente reconocer su existencia, pero hay una diferencia muy grande entre reconocer la existencia de Dios y creer en Él, porque la palabra creer significa confiar, de donde viene fe también, confianza. Fidelidad también, de fe viene fidelidad. Entonces, todo esto habla de obediencia, que es lo que nos da acceso a recibir el Espíritu de Dios. Mira lo que dice el 7:38, lo voy a leer de nuevo. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que lo que nos da acceso a creer, al Espíritu Santo, es creer. Pero como dije, creer es confiar, es lealtad, es caminar y vivir la vida que Él nos propone. Y vamos a seguir viendo unos versos para ver esto. Mire Marcos, lo que dice, vamos a ir a Marcos. Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire algo aquí. Yo siempre le digo a ustedes que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de toda la Escritura para tener un contexto general. Jesús dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero aquí en este Evangelio dice, en otra parte, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, que hay detalles que un Evangelio no da, pero que otro Evangelio da. Hay muchas personas que toman los Evangelios como contradicción, pero en realidad son complementos, donde se complementan entre sí. Son una armonía que traen luz. Cuando nosotros los leemos todos juntos, entonces viene la luz. Hay detalles que un Evangelio no lo dice, pero que otro sí. Que en uno parece incompleto, porque el otro da más detalles, entonces se complementan. A veces hay detalles que parece que se contradicen, pero podemos ver que el testigo escuchó o vio algo que el otro no. Y al final todo esto es un complemento, no contradicción, sino que es una armonía de complemento que tienen los evangelios. Por eso es importante, vuelvo y repito, conocer la Biblia y tener un contexto general de toda la Escritura para que nosotros no caigamos en confusión con enseñanzas, personas que están enseñando y predicando cosas contrarias y realmente están creando mucha confusión. Dios tenga misericordia y arroje luz a cada persona que quiere servirle de todo corazón. O sea que ser bautizado, nosotros sabemos que hay diferentes bautizos. Cuando Juan, el profeta Juan, estaba bautizando en el Jordán, que venían a él, los fariseos le preguntaron, por si tú no eres el Cristo, tú no eres el profeta, tú no eres Elías, ¿por qué tú bautizas? Juan le dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oh, gloria, aleluya. O sea que hay dos bautismos, que es el del agua y el del Espíritu. Por eso Jesucristo dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea que cuando usted es bautizado, usted tiene un nacimiento, el nacimiento del agua. Entonces usted simbólicamente decide dejar el viejo hombre ahí abajo para comenzar una nueva vida. Y es ahí, en el transcurso de esa nueva vida, que usted le va a probar a Dios que usted verdaderamente quiere servirle, y entonces Dios le va a dar su Espíritu y usted va a nacer de nuevo, porque lo que provoca el nuevo nacimiento de la persona, claro, es la decisión de seguir al Señor, pero es ya cuando esa voluntad es entregada al Señor, entonces el Señor ve nuestra disposición y obediencia, entonces el Señor envía su Espíritu, y su Espíritu en nosotros entonces provoca un nuevo nacimiento, donde nosotros nacemos del Espíritu.
donde la simiente de Dios permanece de manera permanente y definitiva en nosotros. Mire, de manera permanente, si permanecemos en Él. Por eso dice la palabra, si permanecéis en mí y en mi palabra. Entonces, mire, vamos a ver algo para confirmar esto de la obediencia en Hechos, porque hay mucha gente que creen e incluso enseñan que si usted creyó, ya usted recibe el Espíritu cuando usted crea. ¿Por qué? Porque hay un verso, y vuelvo con lo mismo, un verso que dice, Pablo le dice a algunas personas, a los Gálatas parece que, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O en otra ocasión dice en el libro de los Hechos, le pregunta a unas personas que fueron bautizadas en agua y no en el Espíritu, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dicen, ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo. Entonces él ora por ellos y reciben el Espíritu Santo, pero vea que ya era una persona que tenía un transcurso. Y estos versos las personas lo usan para decir que solamente hay que creer, creí, pan y ya. Pero no entran en profundidad en lo que es creer, que es confiar, es fe y lealtad, o sea que es un transcurso. Entonces por eso Jesús dijo, si permanecéis en mí y en mi palabra, ¿te entiendes? Entonces dice Jesús también en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y vendremos y haremos morada en él. O sea que ese es el proceso de obediencia, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea que a Dios hay que demostrarle que tú lo amas antes de que Él venga a hacer morada en ti. ¿Y cómo viene el Padre y le va a hacer morada en ti? A través del Espíritu. Entonces vamos a ver en Hechos, para confirmar esta palabra. Y usted ve, hermano, que todas estas confusiones que la gente tiene es porque toman un texto, toman un verso y no profundizan en el texto para ver el contexto general de lo que está diciendo el texto y lo que enseña en otros libros o en otros versos, en otras epístolas y evangelios que dan más claridad acerca del contexto. ¿Te entiendes? Entonces, vamos a ver el libro de la epístola de los Hechos. La epístola de los Hechos para ver una confirmación acerca de esto. Hechos 5, vamos a leer. Verso 32. Mira lo que dice. Los apóstoles, me parece que aquí es Pedro y Juan, están ante el concilio donde lo están interrogando. Y le estaban prohibiendo que prediquen el nombre de Jesús y amenazándolo, entre otras cosas. Y mira lo que dice Pedro en el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole, en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mire lo que dice el 32, muy importante aquí. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, oiga lo que dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que lo obedecen. O sea que Espíritu Santo no hay sin obediencia. No hay nuevo nacimiento sin obediencia. O sea, el arrepentimiento es una cosa. Pero para nosotros acceder al nuevo nacimiento tiene que haber una conversión y un transcurso de obediencia para nosotros recibir el Espíritu Santo, que es el que nos va a bautizar en fuego, el que va a impartir dones, entre otras cosas. Y nos va a afirmar y fortalecer para seguir en el camino. Pero hay un proceso que Dios señaló, donde nosotros tenemos que probarle a Dios nuestra obediencia, que lo amamos y que realmente queremos estar en este camino, entonces Él lo hace. Y estas son de las maneras que nosotros accedemos al nuevo nacimiento. Vamos a ver una palabra también. Es por obediencia, hermano, todo. Todo se basa en obediencia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, voy a leer ahora. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que una cosa muy importante que nosotros podemos ver en personas que confiesan a Cristo, que se hacen llamar cristianos, podemos ver que no han nacido de nuevo, porque aman al mundo. Tienen un contacto tal con el mundo que no se sabe la diferencia si son cristianos o no. O sea, está literalmente comprobado por la Escritura que son personas que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no podemos amar al mundo. Una persona nacida de nuevo no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y nos dice la Biblia que si alguno ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. ¿Y cómo es el amor del Padre? Dice la palabra que Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, que el amor del Padre está en nosotros cuando nosotros empezamos. Ay, Padre, se armó el video. Cuando nosotros empezamos
a desconectarnos del mundo, a obedecer a Dios y a vivir en santidad, alejados del mundo y los deseos y las pasiones y todo lo que tiene que ver con el mundo. Eso es una evidencia. Ahora, si hay personas que están en el mundo, conectados con el mundo, que aman el mundo, es evidencia de que no han nacido de nuevo y el amor del Padre no está en ellos. Lamentablemente, hermanos. Lamentablemente, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios bendiga al pastor Felipe Charlo de una manera especial. Entonces, hermanos, la Biblia es clara. Por falta de conocimiento del contexto general y por falta de voluntad propia, personal, de verdaderamente hacer la voluntad de Dios y querer que Dios haga algo con nosotros, por falta de decisión firme, es que hay mucha gente ahí todavía que no tienen crecimiento espiritual, no han nacido de nuevo y están mundanalizados. Porque no han nacido de nuevo, porque no se han dispuesto en su corazón a obedecer a Dios. Porque como dice el libro de los Hechos, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, nadie va a recibir el Espíritu Santo si primero no entra en una vida de obediencia. Lamentablemente. Vamos a seguir. 4:7 de Primera de Juan. Un poco más adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que hay un amor que nosotros debemos manifestar los unos por los otros, una preocupación donde usted se preocupa por el hermano, donde a usted le interesa que él aprenda, donde a usted le interesa que él crezca, que él conozca la verdad, donde a usted le interesa que él esté bien, etc. Si eso no está en nosotros, como esa preocupación por los hermanos, entonces el amor de Dios no está en nosotros, hermano. Y hoy lo que nosotros más vemos es indiferencia. Hay mucha indiferencia. Y por eso Santiago dice, hermano, ¿cómo? Si una gente tiene necesidad del mantenimiento diario, y tú tienes de qué ayudarlo, y le dices, ay, que Dios te bendiga, sáciate, caliéntate, pero tú teniendo lo necesario no le das. ¿Cómo tú dices que el amor de Dios está en ti? O sea, te está engañando a ti mismo. Una persona, tú teniendo con qué ayudar a alguien que necesita, y te endureces, y le dices, ay, que Dios te bendiga, y di que ora por él, porque hermano, mire, esto es tremendo. ¿Cómo yo, con qué corazón, yo una persona, hermano mío, que sé que es mi hermano, que sé que es de Dios, hermano, y que tiene una necesidad, hermano, yo no tengo ni que esperar que me pida, hermano. Yo no tengo ni que esperar que me pida, hermano. ¿Con qué corazón yo cierro? ¿Cómo yo cierro mi corazón, hermano, para hacerme el loco? Y di que déjame orar por ti para que Dios provea. Pero el Señor te reprenda. Impío, tú eres peor que un impío. Gente que están orando, teniendo con qué ayudar al hermano y di que orando por ello, hermano. El Señor reprenda al diablo, tanta malicia. Entonces, hermano, Santiago dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, lo que Santiago está diciendo, no me vengas tú a decir a mí que tú tienes amor de Dios cuando tú tienes lo necesario para ayudar a alguien y no lo haces. No me vengas tú a mí a decir que tú tienes amor de Dios. Ay, Padre. Sí, hermano, yo hice un estudio hoy. Preparé un estudio que el Señor me entregó. Muy fuerte. Que hablo de eso, pero con mucho detalle profundo. No quiero hablar ahora porque es largo pero es muy fuerte. Ya quiero que Dios me permita darlo, porque va a traer mucha luz también, como cada estudio que estamos trayendo por la gracia y misericordia de Dios. Dios nos eligió y es Él quien hace todo en nosotros. Entonces, hermanos, mire, nosotros vimos cómo acceder al nuevo nacimiento. Estuvimos viendo qué es el nuevo nacimiento, que es el resurgir de algo nuevo, de una vida nueva, una nueva criatura, que no practique el pecado, que aunque comete un error se arrepiente y sigue caminando en obediencia. Que es una vida donde está alejado del mundo, de las pasiones del mundo, de los deseos del mundo, y que no toma decisiones por sí mismo, sino que se deja guiar por el Señor, guiado por el Espíritu, y no hace lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere, que está en la voluntad plena de Dios. Eso es evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Y entonces estuvimos viendo cómo acceder al nuevo nacimiento, que es a través de la obediencia y el deseo de todo corazón de servirle a Dios. Entonces Dios, viendo eso, nos otorga su Espíritu Santo, que es el que va a poner su semilla en nosotros para producir el nuevo nacimiento. Entonces ahora nosotros vamos a ver, porque hay algo aquí donde voy a entrar en el punto y el detalle del crecimiento, porque a veces por confusión o por falta de entendimiento de algunos predicadores, y no lo digo para criticar ni para juzgar, sino porque, hermano, aquí estamos un crecimiento todos, por falta de conocimiento se predica un nuevo nacimiento sin esta parte que vamos a ver ahora,
y hacen que la gente a veces se sientan que no tienen el Espíritu Santo. Personas que están dando fruto, personas que, ¿te entiendes? Que aunque cometen un error, se apartan. Y esa enseñanza errónea le hacen creer a la gente como que le hacen dudar si tienen el Espíritu Santo o no. Ahora, puntos importantes. Cuando tú naces de nuevo, tus deseos cambian. Tú comienzas a tener deseo por la palabra. Tú comienzas a desechar lo malo. ¿Te entiendes? O sea, porque ya tú comienzas a desechar lo malo primero y después se produce el nuevo nacimiento. Entonces, en el nuevo nacimiento, tú comienzas a vivir eso del nuevo nacimiento. Entonces, pero vamos a ver el crecimiento. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros vamos a entender a través del crecimiento el proceso. Porque hay un proceso donde usted nace de nuevo. Pero después que usted nace de nuevo, entonces hay un proceso para crecer. Donde usted siendo niño, hermano, un niño, un bebé espiritual puede cometer errores, hermano, parecidos a una persona que no ha nacido de nuevo. Porque todavía es bebé. Y no tiene la conciencia desarrollada, ¿usted entiende? Para entender las cosas como son. Entonces, por eso es que yo le digo que a veces se predican cosas que hacen a la gente sentirse mal, porque a veces no es que tú no has nacido de nuevo, a veces es que tú no te has dispuesto para crecer, a veces tú no, quizá por decisión propia, por no buscar a Dios de todo corazón, ¿te entiendes? Porque errores se cometen. Un nuevo nacido puede cometer errores porque es un niño. Ahora, lo que un nuevo nacido no puede hacer es rechazar la palabra. No hay forma de que un nuevo nacido rechace la palabra, y eso lo vamos a ver por qué, ahora en el crecimiento. Una persona que nació de nuevo, hay deseos nuevos que empiezan a surgir. Deseos por la Biblia, muy profundo. Empieza a tener deseo por la oración, por acercarse a Dios. Esos deseos van llenándolo y él empieza a buscar a Dios de corazón, porque ya es un deseo intenso que el Espíritu Santo está poniendo en él, porque ya nació de nuevo, tiene la simiente, la semilla de Dios, y Dios pone el querer y el hacer, y él va buscando todo eso. Ahora, vamos a ver el nuevo nacimiento. El crecimiento. Y para eso vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a leer a partir del verso 1. Escuche con atención esto aquí, porque aquí vamos a entrar en materia con el crecimiento, que va a traer mucha luz. Dice, primer punto, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Wow, el Espíritu Santo, mientras yo leo, me está trayendo informaciones que yo no tenía, pero son revelaciones que vienen de una manera tan clara, hermano, que ya tú no tienes que preguntarle y decir, wow, Señor, ya tú sabes, ya tú simplemente sabes porque te bajó la luz. Esto es tremendo, hermano. Desechando pues, vuelvo de nuevo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a ver estos 3 puntos. Primer punto, desechando pues toda malicia, toda hipocresía, todo engaño y todas las distracciones. O sea, desechando. Primer punto, hay cosas que hay que desechar. Toda malicia, todo engaño, toda distracción, todo lo que no es de Dios, nosotros lo vamos desechando. Entonces, desechando todo eso, dice, desead como niños espirituales, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Segundo punto, mire, yo estuve hablando en otro estudio sobre esto y lo voy a repetir ahora porque es necesario para el crecimiento. Pedro nos da ejemplo, hace alusión y compara a un nuevo nacido espiritual con un nuevo nacido humano, en el aspecto humano. Dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿cuál es la leche espiritual no adulterada? La leche espiritual no adulterada es la Biblia. O sea que el apóstol nos está mandando a tener un contacto personal con la Biblia. Que así como el niño recién nacido desea el seno materno, nosotros tenemos que desear el seno materno, que es este. ¿Por qué? Porque una leche adulterada es una prédica que tiene mezcla. Es una leche que tiene mezcla. Cuando usted toma un texto y empieza a predicar, ¿entiende? Usted, si no está bíblicamente 100% centrado en la Biblia, va a tener adulterio la leche, porque usted la va a mezclar con otra información, oh gloria, aleluya, que posiblemente no sea tan bíblica y no va a traer el crecimiento adecuado. Hermano, por eso es que yo trato de ser 100% bíblico en todo lo que yo digo, hermano.
que rudimentos humanos, que sabiduría humana, hermano. Yo puedo usar sabiduría humana para traerla, para compararla con la de Dios, para dar entendimiento, ¿te entiendes? Y que quede en evidencia que la sabiduría humana no es la verdad. Pero todo, hermano, tiene que ser centrado en la palabra, para no adulterarla, porque mira, hay tanto adulterio en los mensajes hoy en día, hermano, hay tanto adulterio. El adulterio es mezcla. O sea, la leche es adulterada cuando usted la mezcla con agua. Por ejemplo, esa leche en polvo, usted le mezcla agua, ya es una leche adulterada, hermano. Entonces, en lo espiritual, la leche adulterada es una prédica, una enseñanza mezclada con otras cosas, que no tienen nada que ver con la Biblia. Hoy lo que más hay es prédica y enseñanza adulterada. Eso es lo que más hay hoy. Prédicas y enseñanza adulterada, hermano, que cogen filosofías humanas, quieren coger raíces, hermano, de toda clase para meterla aquí, hermano, y nosotros vemos que la gente queda con mucha confusión, hermano. Queda con mucha confusión porque no está centrado en la Biblia. O sea, la leche se adulteró. No es una leche del seno materno, pero cuando usted está aquí en el seno materno, que usted está leyendo la Biblia, que usted está en el seno materno, mire lo que dice: para que por ella crezcáis para salvación. O sea, ella nos ayuda a crecer para salvación. Y mire, algo muy importante, cuando el niño recién nacido nace, él no tiene entendimiento, no tiene una conciencia desarrollada, él no tiene nada. Todo lo que él sabe hacer es que cuando tiene hambre, él llora. ¿Para qué? Para que le dé el seno. El niño recién nacido desea con una intensidad tan grande que así que nos manda el apóstol a desear la palabra de Dios, la Biblia. Dice como niño recién nacido. O sea, el niño recién nacido cuando desea su leche, la desea con una intensidad, hermano, que hace su lío, hermano. Si tiene que gritar, moverse, patalear, hermano, hace lo que sea para que le den su leche. Entonces el apóstol dice que con esa misma intensidad nosotros debemos desear la leche espiritual, la palabra de Dios. Pero algo muy importante yo tengo que decirles: el niño no sabe lo que está haciendo. Él tiene un nuevo nacimiento y hay un deseo. Por haber nacido, él tiene un deseo en él que es de consumir leche. Ahora, él no sabe que esa leche del seno materno está impartiéndole los nutrientes, la proteína y todas las vitaminas y todo lo necesario para que él tenga un desarrollo efectivo, un crecimiento efectivo. Y esa leche materna, que es la que tiene los componentes naturales precisos para que el niño tenga un desarrollo efectivo y normal, porque toda la gente, hermano, algún fallo, créamelo, que algún fallo tienen los hijos que no se les da el seno materno, hermano, algún problema tienen. Búsquelo, que algún problema tiene, porque el desarrollo, hermano, no es efectivo por causa que se está dando leche adulterada, no la leche que Dios predestinó desde el principio, lo que contiene los nutrientes necesarios, que es producida por la mujer, que está en el seno. Entonces el niño no sabe que la leche está produciendo todo eso, pero él consume tanto y consume, él no sabe, no tiene entendimiento de lo que está haciendo consumiendo la leche. Pero ¿qué pasa? Que esa leche le está ministrando, le está suministrando todo lo necesario para su crecimiento. Pero va a llegar un momento que aunque él no lo entienda, de repente sus ojos se van a comenzar a abrir. Oh, gloria, aleluya. Sus ojos se comienzan a abrir, él comienza a ver mejor, más claro, comienza a entender, su mente comienza a desarrollarse, oh, gloria, alabanza. Y él comienza a ver y a tener curiosidad porque está viendo cosas que antes no veía. Y de repente empieza a entender poco a poco las cosas que ve, etcétera, etcétera. Comienza a tener un desarrollo y un crecimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso que yo le digo siempre a la persona, no importa que tú no entiendas la palabra, tú tienes que leer, lee, consume, pero usted no sabe lo que ella está produciendo. Usted está consumiendo. Cuando yo me convertí, hermano, de todo corazón, llegó un momento, hermano, en que mi deseo por leer era tan grande, yo pasaba horas leyendo. Un hambre de leer, hermano, tremenda. Y hora y hora. Yo no entendía todo, hermano. Yo no tenía gran entendimiento de lo que leía. Pero leía y estaba ahí, hermano, y en el espíritu. Y era como si yo estaba metido allá en aquellos tiempos. Todavía yo leo. Y la época de los reyes, hermano, y la guerra y todo eso. Yo estoy ahí, hermano, y me imagino estar peleando allá. Porque uno se mete, la Biblia te abre el espíritu y te mete dentro de ella. Oh, gloria, aleluya. Pero, hermanos, yo no entendía. Como el niño recién nacido bebe leche sin parar hasta que tiene el vientre así, así mismo leía yo la palabra, hasta que mi espíritu estaba así, hermano.
Aunque yo no entendía lo que estaba haciendo, como el niño no entiende el desarrollo que la leche está provocando en él. La leche espiritual, no adulterada, la palabra de Dios, estaba produciendo en mi espíritu un desarrollo, donde poco a poco mis ojos espirituales comenzaron a abrirse, oh gloria, donde poco a poco mi entendimiento se fue ensanchando y desarrollando y me fue capacitando para entender, y entonces los velos se fueron quitando. Yo fui entendiendo la palabra y fui creciendo de una manera efectiva. Por eso que yo le digo a toda la persona que no le gusta leer porque dicen que yo no entiendo, tienes que leer. Tienes que leer, mientras menos tú entiendas, más tienes que leer. Ahora, esta hambre y este deseo dice que es como niños recién nacidos. O sea que si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes tener este deseo. Ahora, el primer deseo que tú tienes que tener por voluntad propia es obedecer a Dios. Cuando te conviertes, arrepentirte y convertirte. Y obedecer a Dios. Para cuando se te sea dado el Espíritu Santo, entonces Él empieza a provocar esto. Porque esto viene por el Espíritu Santo. Recién nacido. Entonces, mire lo que pasa. Nosotros comenzamos con mayor intensidad a desechar todo lo que no es de Dios, a desear esa leche espiritual, a desear esa palabra, y ella nos da crecimiento para salvación. Pero mire lo que dice el verso 3, y casi vamos a terminar. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, que todo esto pasa si la persona ha gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es la benignidad del Señor? ¿Cuál es la bondad del Señor? Es su espíritu, su esencia misma. Todo su bien está en su espíritu. Si ustedes ya probaron la benignidad del Señor, entonces, ¿por qué? Porque usted no puede, Dios bendiga a la guerrera Iliana, porque usted no puede, si usted no ha gustado la benignidad del Señor, que tiene que ver con el nuevo nacimiento también, si usted no ha probado eso, si usted no ha experimentado eso, usted no puede desear la leche espiritual con esta intensidad. Usted no puede desear tan fuertemente la leche, la palabra de Dios, si usted no ha nacido de nuevo. Y usted no puede nacer de nuevo si primero no desecha toda la malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las distracciones. Entonces son puntos muy importantes y precisos. Nosotros desechamos, decidimos obedecer a Dios, entonces nacemos de nuevo. Cuando llega el nuevo nacimiento, que gustamos, entonces con más intensidad empezamos a desechar y viene a producirse en nosotros el querer y el hacer, que Dios provoque en nosotros un deseo intenso por leer la palabra. Y aunque al principio no entendemos, a medida que vamos consumiendo palabra, ella nos va ayudando, nos va desarrollando, va abriendo nuestros ojos, nuestro espíritu se va ensanchando, nos va quitando los velos, vamos entendiendo y vamos creciendo para salvación. Así que, amados, esta es la palabra que yo tengo para ustedes. Estuvimos viendo el nacimiento, que es el nacimiento, pruebas de una persona nacida de nuevo, el comportamiento de una persona que ha nacido de nuevo, el comportamiento de una que no ha nacido de nuevo. También vimos cómo acceder al nuevo nacimiento, que por obediencia. Estuvimos viendo todo eso y también estuvimos viendo después del nuevo nacimiento cómo acceder al crecimiento. O sea, usted nació de nuevo, ya usted tiene el deseo de buscar a Dios, el deseo de orar, el deseo de leer, siga leyendo. Usted no está entendiendo mucho, no importa, siga leyendo, porque la misma palabra tiene, así como la leche materna de la madre, tiene los nutrientes y todo lo necesario para darle un crecimiento y un desarrollo corporal al niño. Asimismo, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, tiene todos los nutrientes necesarios para provocar en nosotros el crecimiento espiritual que nosotros necesitamos. Para crecer, dice, crecer para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y es todo por hoy, hermano. Voy a estar orando. Es necesario que nosotros... mire, hay algo muy importante. Voy a tocar una pincelada aquí con esto para terminar. El querer y el hacer. El querer y el hacer... Dice la palabra que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que Dios trabaja su voluntad en nuestra vida a través de un sentir, que es el querer y el hacer. El querer es una voluntad y el hacer es una capacidad de hacer. O sea que en ningún momento a través de querer y el hacer Dios está punchando un botón para que tú fluyas como automático, como un robot, sino que Él pone en ti para que tú decidas, porque la carne te está influenciando. Entonces, como la carne es tan intensa y tiene el pecado en ella, es tan intensa para manipularte, para influenciarte, y el enemigo usando la carne, tirándote dardos a la carne también, para influenciarte a pecar y hacer lo malo. Entonces Dios también, como Él no puede influir en tu voluntad, sino que Él trabaja con tu voluntad, Él lo que hace es lo que pone querer hacer, para que si tú quieres, tú obedezcas a lo que Él te pone, a lo que Él te dice o a lo que la carne te dice. Entonces es nuestra responsabilidad de obedecer al sentir de Dios. ¿Cómo se manifiesta el sentir de Dios? En las cosas santas, en las cosas de Dios. Tú te levantas en la mañana, la carne quiere que tú te levantes a comer, pero tú sientes un deseo intenso de orar primero. Entonces Dios te está poniendo el querer y el hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú ores primero.
o que tú leas primero, depende de lo que Él te ponga. Y si tú obedeces a Dios, tú vas a recibir algo. Tú entraste, te pusiste a leer porque sentiste cuando te levantaste un deseo intenso de leer. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios te va a administrar, te va a activar algo, te va a revelar algo, va a traer algo nuevo a través de la escritura, porque por eso puso el querer y el hacer. Pero si tú obedeces a la carne, que lo que quiere es estar comiendo primero, no es que es malo comer, hermano, no me malinterprete. Pero estamos hablando de dos deseos que se manifiestan al mismo tiempo en un momento dado. ¿A quién obedecer primero? Porque no es que usted no va a comer, pero haga primero lo que Dios quiere. Entonces, obedeciendo a Dios de esa manera, nosotros vamos a seguir desarrollándonos y creciéndonos. Pero si usted dice, bueno, yo voy a comer y hago esto después, ¿qué va a pasar? Que usted se va a entretener ahí y el enemigo y la carne van a seguir tratando de hacer lo posible para mantenerte ocupado en otras cosas. Y puede pasar un día entero, hermano, y al final usted no leyó la palabra. O posiblemente lo hizo en un momento donde el Espíritu ya no estaba tratando con usted. Y al final no va a recibir lo que Dios quería entregarle en el momento que puso el querer y el hacer. Y esto es muy importante, que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios, a la presencia de Dios, al sentir de Dios. Porque esto es lo que va a permitir un aceleramiento en nuestra vida. Porque Dios trabaja así también, amado. Te pone el querer hacer, y siempre que Dios pone un querer en hacer, algo va a pasar, hermano. Aunque usted no lo entienda en el momento, pero algo Él va a pasar, algo Él va a activar, algo Él va a revelar, algo Él va a traer a través de su escritura o a través de lo que Él vaya a hacer por medio de una oración. Así que deseemos a Dios, y así usted puede identificar. Este filtro es para identificar las cosas cuando son de Dios. Usted sabe, hermano, cuando Dios pone el querer hacer, hermano, es una voluntad que tiene que ver con lo de Dios, con su palabra, con la oración, o hacer algo que es de Dios. Aunque después esto se va a tornar de una manera más fina, donde usted va a entender que a veces tú sientes un deseo de hacer una cosa, pero dependiendo lo que tú quieras hacer, va a haber un tiempo señalado. Por ejemplo, si yo quiero ir a tal lugar porque necesito ver a alguien para darle una palabra de Dios, está bien, el sentir es de Dios. Ahora hay que esperar el tiempo. No quiere decir que porque tú tengas el sentir ya es el tiempo. No es lo mismo que tú te levantes y quieras leer. Esto está ahí, tú estás en tu vida, tú entiendes. Entonces, esto es un filtro para que nosotros vayamos entendiendo. Y poco a poco vamos a ir hablando más profundo de todo esto. Así que, amados, Dios me le bendiga a todos. Voy a estar orando para despedir, creyendo que esta semilla ha caído en buena tierra y que va a producir su fruto. Padre, gracias por tu palabra, la cual he predicado como siervo inútil que soy, que hice solo lo que tenía que hacer. Padre, yo sé que es buena semilla y que ha caído en buena tierra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú completes tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, bendice a tu pueblo, ensancha a tu pueblo. Padre, consuela a tu pueblo. Padre, sigue dimensionando, Padre, sigue inclinando nuestros corazones a ti, Padre, bendiciendo nuestras vidas en ti y guiándonos a hacer tu voluntad. Dirígenos, revélanos tu voluntad y llenos en ella, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti, en tu verdad, en tu amor, Padre, en todo el fruto de tu espíritu, en tu justicia, en tu integridad, en tu santidad, en tu misericordia, en tu fe. Dios mío, Señor, en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu entendimiento, Dios. También ayúdanos a permanecer, Señor, en tu prudencia, en tu verdad, en tu autoridad, en tu poder, en tus dones, Dios mío, en tu santidad, Dios mío, en tu obediencia, y que siempre, Dios, estemos creciendo en estas cosas para gloria y honra de tu nombre, Padre. Te damos gracias y te presentamos nuestra vida y nuestra familia. Están en tus manos, Padre. Obra y completa tu obra de salvación en ellos y en nosotros, Padre. Te damos gracias y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, amados. Así que Dios le bendiga y será hasta mañana si Dios quiere, según la voluntad de Dios. Siga orando por este ministerio, que creemos que Dios está apenas empezando y ya Dios me está dimensionando, hermano, donde hoy mismo estuve preparando un estudio que yo mismo estaba escribiendo, recibiendo información del cielo y nada más decía, wow. Así que a medida que yo lo ayudo a usted a crecer, Dios me ayuda también a crecer a mí. Así que vamos a seguir, hermano, y esté pendiente de lo que Dios está haciendo y siga orando por nosotros. Así que Dios me le bendiga a todos y será hasta una próxima. Shalom, shalom.